Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente entrando a la intimidad de sus hogares. Hoy, eh, con mucho gusto, yo estoy como predicador emergente. Consecuencia de que la pastora que hoy tenía que compartir la palabra tiene quebrantos de salud. Igualmente, hermana Aura Marina, hermana Chiqui está con quebrantos de salud. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que el Señor, que es nuestro sanador, se encarga de revertir toda enfermedad, toda alteración de enfermedades del cuerpo y provocarle la salud que todos deseamos. Vamos a orar, hermanos, porque esta mañana vamos a retomar temas que anteriormente hemos estado viendo en nuestra congregación. Estamos en un ambiente fuera de casa. Seguramente van a oír algunos ruidos porque hay algunas máquinas trabajando en algún lugar que no logramos ubicar, pero que en realidad no molestan porque los oídos van a estar atentos a la palabra. Eh, oremos al Señor y entonces luego de eso entramos a ver los textos bíblicos que yo les estaba mencionando. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, Padre amado, imploramos, Señor bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que tu Padre en esta mañana nos perdones todo pecado que nosotros hubiéramos cometido. Entendemos que Jesucristo vino a arrancar el pecado del mundo. Vino, Señor, a convertirnos, Padre, agradables delante de tu presencia y para que alcanzáramos, Señor, esos beneficios gloriosos, dejó tu palabra que es espíritu y es vida. Te pedimos perdón, Padre poderoso, por pensamientos, por actitudes, por conductas que nosotros tenemos que a todas luces, Padre, no te agradan a ti. Perdónanos, Señor. Danos el privilegio hermoso, Padre, que en este proceso, Señor, de exponernos a la Escritura, vayamos paulatinamente mudando en nosotros, Padre, la vieja naturaleza para alcanzar, Señor, esa nueva naturaleza, esa nueva criatura, Señor, que te agrada a ti. Permítenos, Padre, cada vez que nos exponemos a la palabra, entrar a los beneficios y a las bendiciones de tu reino, Padre, para que nos pertenezcan. Dios Todopoderoso, en el nombre amado de Cristo Jesús, nos humillamos delante de ti. Nos reconocemos pecadores, pero sabemos que a tu diestra has dejado a Jesucristo y el Espíritu Santo nos inspira para ir a tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y recibir, Señor, la reversión de todo pecado, de toda acusación y de todo señalamiento. Nos ponemos, Señor, bajo la cobertura que dice que ninguna acusación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esos aquellos conforme a tu propósito, Señor, han sido llamados. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra fluya como río de agua viva y que limpie, Señor, en nosotros toda contaminación temporal. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo que hace unos días, antes de que se dé esta situación, habíamos estado viendo algunos textos bíblicos que nos ponían en el momento histórico que estábamos viviendo. O sea, la palabra es de ayer, de hoy y de siempre. La palabra siempre es efectiva. La palabra siempre es eficaz. La palabra hoy, sirve para hoy, ¿no? Pero también sirve para ayer, para nuestro ayer y sirve para nuestro mañana. En otras palabras, cuando la palabra fluye, sana nuestro pasado, sana nuestro presente y garantiza un futuro agradable delante de Dios. Yo recuerdo que estábamos viendo Lucas 1:17, eh, porque los tiempos que estamos viviendo exigen una restauración, un reordenamiento. Leamos los textos y luego vamos a tratar no por el texto que vamos a leer, de reordenar nuestras vidas, sino que lo vamos a hacer porque esta palabra es espíritu. Entonces ese espíritu no es la letra muerta la que nos está hablando, sino que es la letra Cristo, que va a darnos un rema para que tratemos por todos los medios de reordenarnos, para tratar de agradar a Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida temporal, en nuestra vida terrena. Leamos Lucas 1:17. Dice, porque Él irá delante de Él. Él irá delante de Él. La primera, Él tildada, o sea, es un pronombre personal. La segunda, tildada, un pronombre personal. Vamos a leer así. Porque Juan irá delante de Cristo con el espíritu de Elías y
la autoridad de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para ordenar un camino agradable a Dios. Hagámosle un acercamiento, hagámosle un zoom a estos textos. Dice que Juan el Bautista iba a ir delante de Cristo. La razón por la cual iba a ir delante de Cristo era porque iba a ordenar los corazones y las mentes para que entendieran el mensaje, que era el mensaje de salvación, y que a todas luces no que cambiara toda la Torá, no que cambiara toda la historia del Antiguo Pacto, sino que le iba a dar la correcta interpretación. Y esto, hermanos, maneja una información interesante. La vamos a ver adelantito, solo déjeme seguir leyendo. Porque Cristo irá adelante, porque Juan el Bautista irá delante de Cristo y va a ir con el espíritu de Elías. Es importante entender que el espíritu de Elías no es que fuera confrontativo, sino que la verdad se convertía en un argumento en tiempos de grande adversidad. Cuando nosotros vemos el aparecimiento de Elías en la historia de la salvación, quisiera que viéramos, solo para que nos documentemos. O sea, la escritura no es un documento que se dejó escrito con el propósito de que las personas creyeran solo porque sí. No, la escritura tiene fundamentos espirituales y, valga decir, de lógica asistencia. Cuando dice, irá con el espíritu de Elías, está hablando del profeta Tisbita, de aquel profeta de Primera de Reyes, capítulo 17, que aparece en tiempos de gran dificultad. Israel, Jerusalén, Israel eran las 10 tribus, ¿verdad? Pero Jerusalén es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Israel tenía 10 tribus que caminaban desordenadamente en una abierta interpretación antojadiza de la Torá. Recuerde usted que Jeroboam, que fue a quien se le llegaron las 10 tribus por parte de Dios, para que el corazón de esas 10 tribus se hiciera Dios, resulta que Jeroboam dispuso él tomar esas 10 tribus y ponerles su punto doctrinal, interpretaciones antojadizas de lo que él entendía que Dios quería. Casi puedo decir que sabía Jeroboam que Dios no quería eso, pero es que él lo que no quería es que las 10 tribus regresaran a Jerusalén a participar de la Pascua, a participar del Pentecostés, en fin, a participar de las fiestas que Dios había establecido. Y no quería eso porque temía que la gente se regresara a Jerusalén. Bueno, regresemos entonces. Israel era un pueblo altamente desordenado, las 10 tribus. Eran tribus que emparentaban en todo sentido con todas las tribus de alrededor. Era tan crítico el asunto que cuando Elías aparece abiertamente, el reinado está tomado por personas que estaban en contra abiertamente de Dios. Yo quisiera que viéramos Primera de Reyes, capítulo 15, verso 29, solo para que usted se dé cuenta en el tiempo que aparece Elías. ¿Qué tiene que ver esto con Lucas 1:17? Porque el tiempo en el que aparece Elías había tal desorden que lo deja escrito el capítulo 23 de Mateo. Cuando en el capítulo 23 de Mateo Jesús habla de los que tenían la administración espiritual o religiosa de la época, está a todas luces en contra de sus conductas. Les señala una serie de conductas que eran desagradables delante de Dios. Capítulo 23 de Mateo, es en el tiempo que aparece Elías Tisbita, léase Juan el Bautista. Cuando Elías Tisbita aparece en Primera de Reyes, capítulo 17, quiero que veamos Primera Reyes, capítulo 15, verso 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. En Judá reinaba Asa, pero en Israel, en las 10 tribus, estaba reinando Acab. Acab, hijo de Omri, reinaba sobre Israel. En Samaria reinó 22 años. Y Acab, hijo de Omri,
hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjese en qué tiempo va a aparecer Elías, el profeta Elías, en el tiempo más difícil que nos podamos imaginar. En la interpretación antojadiza de cómo se tenía que vivir agradando a Dios, reñía abierta, completa y totalmente con lo que Dios establecía. Interpretaciones humanas, se llama religión. Cuando la mente natural interpreta lo que Dios quiere, se llama lo que Dios quiere y lo hace, todo lo contrario se llama religión. Gloria al Señor Jesucristo, que en estos tiempos no nos han dejado huérfanos, nos han dejado al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que todo lo que hagamos sea agradable delante de Dios. No sé si seguimos en el aire. ¿Sigue la señal en el aire? Ah, perfecto. Hermanos, vamos a cambiar de lugar porque dice David que el lugar donde estamos, la señal de internet es muy pobre, pero quedémonos en esto. Lucas capítulo 1, verso 17, Juan el Bautista viene precediendo a Jesús. Viene precediendo al Mesías en un tiempo difícil. El tiempo que se está viviendo, en el tiempo que Jesús aparece, es Mateo 23. Si hay tiempo, vamos a ver Mateo 23. Denos un momentito, vamos a cambiarnos de lugar. Muy bien. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos al aire. Gloria a Dios. Bueno, sigamos, hermanos, sigamos con lo que estamos viendo. Hagamos una recapitulación. Estábamos hablando el capítulo 1 de Lucas, verso 17, y decíamos que iba a venir, que se anuncia así. Viene Elías, viene Juan el Bautista con el espíritu de Elías, antecediendo y preparando a un pueblo para que se dispusiera a la novedad de vida que se avecinaba. La novedad de vida que se avecinaba era que aparecería el Mesías, o sea, el deseado por el pueblo hebreo venía. Entonces Elías traía la delegación de hacer que el corazón de los padres y de los hijos se reconciliara. Que la conducta que a continuación se iba a dar provocara que los que estaban en rebeldía, o sea, los que no aceptaban lo que Dios establecía, se incorporaran al camino de los justos que iban a salir de las casas donde iba a haber reconciliación. Póngame atención. Mire, pues, las casas, Elías venía Juan el Bautista con el espíritu de Elías. El propósito era este, que las casas donde habitaban los escogidos y los hijos de Dios, hubiera una reconciliación familiar, hubiera una reconciliación entre padres, hijos, entre hijos y padres. Esto iba a provocar que la gente entrara en un campo de justicia, o sea, se comportaran como justos. Entonces todos los rebeldes se iban a incorporar a este grupo de justos. Acto seguido se haría un pueblo bien dispuesto para esperar al Mesías. Eso es lo que estamos viendo. Pero yo le decía a usted que cuando aparece Elías, los tiempos que estaba viviendo Elías eran sumamente difíciles y estábamos viendo que Elías aparece en un tiempo bien interesante. Cuando Elías aparece, empieza a reinar en Jerusalén, en Israel. Ya dijimos, Israel son las 10 tribus que tenían como cabeza a Jeroboam. Las 2 tribus que se quedaron eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que vivían en Jerusalén. Elías aparece hablándole a Israel, pero alcanza la enseñanza a Judá, o sea, a Jerusalén. Escuche lo que dice el capítulo 15 de Primera de Reyes. Dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que habían reinado antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, los pecados de Jeroboam él los tomó a la ligera. Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire, un rey de Jerusalén que tiene a Yahweh por cabeza, que tiene a Yahweh por Señor, que tiene a Yahweh por camino, que tiene a Yahweh por verdad, que tiene a Yahweh por vida, se emparentó con una mujer que hasta hoy sigue incidiendo en la vida espiritual de la iglesia. Vamos, verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así. Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Dios, que era el Dios de Israel. En un tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, y puso sus puertas conforme a las palabras que Yahweh le había hablado por José, hijo de Nun. Para usted poderse enterar de esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? En el verso 34, apunte ahí, Josué 6:26. Luego usted, que tiene apuntado Josué 6:26, cuando termine la predicación, asocia Primera de Reyes 15:34 con Josué 6:26 para que se dé cuenta del flagrante pecado de Acab. Bueno, en ese momento dice el capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, hijo de Acab, vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías, invita palabra de Yahweh diciendo, usted lo puede leer en el capítulo 17, 18 y 19, porque no es el punto ahorita. Yo lo que quiero que usted entienda es que el tiempo en que aparece Elías, Primera de Reyes 15, 39, Primera de Reyes 15, 17, 18, 19, el capítulo 17, 18 y 19, para que usted entienda el panorama. Es que si no nos contextualizamos en los panoramas, entonces nosotros vemos como ligera cosa lo que está diciendo Lucas 1.17. Cuando aparece Lucas 1.17, el tiempo que se estaba viviendo era un tiempo aparatosamente difícil. O sea, entonces viene Juan el Bautista con el espíritu de Elías. El propósito de Juan el Bautista era reconciliar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Miren, hermanos, yo me recuerdo que más o menos en febrero, hermano Otoniel lleva la bitácora de todas las predicaciones, pero yo me recuerdo que yo les dije algo. Antes de junio tienen que suceder acontecimientos de tal naturaleza que nos van a impactar y nos van a hacer buscar el rostro de Dios. Y exactamente al tercer mes apareció esta situación que estamos viviendo. Por supuesto que gloria a Dios. No es para lamentarnos ni sentirnos nosotros en grande adversidad. Al contrario, Dios no oculta jamás a sus siervos los acontecimientos que vendrán para prepararlos y que estén dispuestos. Ahora, en este momento que estamos viviendo, yo he estado insistiendo, inclusive he recibido algunas llamadas de hermanos que dicen, hermano, la palabra estuvo bastante fuerte, entonces, pero el ambiente lo está confirmando. Porque hemos estado insistiendo en que los hogares de habitación, por lo menos en los hogares de Monte Gerizim, que estaban informados de estos acontecimientos. No porque yo lo diga, hermanos amados, sino porque Dios le habla al pastor, le habla al ministro, le habla al profeta, al evangelista, al apóstol, le habla al maestro, le habla oportunamente para apercibir al pueblo. Ustedes no son ni yo soy como los que no tienen esperanza. Lo que estamos viviendo lo habíamos anunciado en la congregación. Y me recuerdo que hace mes y medio, 2 meses, hablamos de la importancia de que el corazón de los padres se hiciera al corazón de los hijos y el corazón de los hijos a los padres. En otra palabra, estamos hablando de reconciliación. Pero sigamos leyendo. Regresemos entonces a Lucas 1.17. La idea en esta mañana es que entendamos la urgente necesidad que en los hogares las premisas espirituales que se establecieron cobren vida. Recuérdese del 3.19 de Hechos. Vamos todos a Hechos 3.19.
Porque para que el corazón de los padres se haga al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres, tiene que haber un proceso de arrepentimiento genuino que provoca el conocimiento de la Escritura. No es cuestión que yo me voy a arrepentir superficialmente y eso no afecte mi vida personal. Recuerde que cuando habla la palabra, una vez hablamos de esto, la palabra convertir es la palabra epistrefo. Epistrefo. Esa palabra epistrefo quiere decir revertir. Revertir quiere decir regresar. Quiere decir, el proceso de reversión es regresar a un lugar principal. Yo le contaba a usted algunas cosas que suceden dentro del campo de la medicina. Hay medicamentos sedativos que provocan una sedación profunda que ponen en riesgo la vida. Cuando un medicamento se inyecta por la vena a una persona que está bajo el efecto de una sedación, puede en un momento dado tener un paro respiratorio, pero se puede revertir este proceso por medio de medicamentos. Hay un medicamento que cuando uno comienza a ver en los niveles de una pantalla que está reportando la condición del paciente, y uno empieza a ver que hay una hipoxia, uno empieza a ver que empieza a disminuir la concentración de oxígeno, quiere decir que no está absorbiendo oxígeno, entonces uno va a revertir el caso, inyecta un medicamento e inmediatamente el anestésico, el sedativo, deja de accionar y el cuerpo recupera su función. Entonces, hermanos, yo me acuerdo que puse este ejemplo, no hace mucho tiempo que hablábamos de esto en la congregación. Nosotros tenemos que entender algo bien claro, bien claro. Dios habla oportunamente, Dios habla a tiempo, Dios no nos dice cosas que no nos van a alcanzar. Él es un padre, Dios es un padre, Dios es padre. No hay padre que no trate de orientar a sus hijos, de posibilitar a sus hijos, de dar a sus hijos todos los elementos necesarios para que en la vida tenga un triunfo en las áreas de orden social, en las áreas de orden académico. Es más, nosotros le posibilitamos a nuestros hijos los mejores métodos alimenticios porque queremos que sea sano en su cuerpo natural. Hermanos, entendamos en el nombre de Cristo Jesús, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gran adversidad, es un tiempo de gran dificultad. Cuando en el capítulo 1, verso 17 de Lucas, aparece Elías, aparece Juan el Bautista con el espíritu de Elías, el tiempo que se estaba viviendo era un tiempo extremadamente difícil. Vamos pues, vamos a la casa. En la casa, para que el corazón de los padres se haga el corazón de los hijos, tiene que haber un Hechos 3:19. Leamos Hechos 3:19. Vamos todos a nuestras Biblias, vamos todos a nuestro documento, a nuestro instructivo espiritual, vamos todos a la única alternativa que tenemos los cristianos, vamos todos a la única fuente inconmovible de información inspirada por Dios que se llama la Sagrada Escritura. Dice el verso 19, así que quiero ¿cómo se llama? Este texto del 3:19 es Pedro y Juan, ¿ah? Después de una sanidad que han provocado en la puerta del templo de la Hermosa. Un hombre cojo, un hombre que estaba de nacimiento con problemas seguramente congénitos que lo inhabilitaban. Pedro le dijo, ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre se paró, comenzó a glorificar a Dios. Entonces, cuando los reconvinieron, ¿ustedes qué están haciendo? Pues esto lo hicimos no por nosotros, sino que en el nombre de Cristo Jesús, al que ustedes crucificaron. Entonces, varones, ¿qué haremos? ¿Ah? ¿Qué haremos? ¿Cómo hacemos para revertir lo que hicimos? ¿Cómo revertimos la conducta que hicimos a todas luces dolosa para con Dios? Entonces el 3:19 dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ahora, hermanos, miren pues, yo por eso le decía, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, se cerraron los templos. ¿Mm? Por la situación que estamos viviendo, se cerraron los templos.
Pero qué interesante. Se abrieron las iglesias. Se abrieron las iglesias porque la iglesia es doméstica. La iglesia es en casa. Yo soy miembro de esta casa, yo soy iglesia. Yo aquí hago el templo en esta casa. Todos ustedes son casa, habitación, morada del Espíritu Santo. Eso lo saben ustedes. Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 6. Todos sabemos que somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Todos sabemos que somos la casa de Cristo. Hebreos capítulo 3, verso 6. Todos sabemos que somos la morada de Dios. Juan capítulo 14, verso 21 y 23. Somos la casa de Dios. Entonces, cuando llegamos al templo nos reunimos los que somos iglesia, los que somos portadores del arca de Dios, los que llevamos el maná, los que llevamos los testimonios de la palabra, los que llevamos la vara de Aarón que reverdeció, porque usted y yo hemos reverdecido, hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús y aún nos falta una resurrección. Muy bien, dejémoslo ahí. Entonces, ahorita es importante que tomemos conciencia en nuestros hogares, hermanos amados. Tomemos conciencia en nuestros hogares. Tenemos que provocar que haya, que exista, que se genere, que se provoque a la luz de la Escritura una alternativa hermosa, que es la reconciliación. Fíjense, hermanos, que Dios tiene determinado que en tiempos de adversidad, escuche esto, en tiempos de adversidad, la sabiduría sacar, sacar es la que se habilita en el pueblo de Dios. Esa es ingeniosa, ingeniosa, y ya se está dando en el mundo. Ayer me di cuenta de unos muchachos que a las 3:30 de la tarde andaban dejando en las casas cajas con verduras. O sea, usted llama a un lugar determinado, y por cierto, muy buenas verduras. No es propaganda, muy buenas verduras. Se ven muy frescas, se ven muy sabrosas. Seguramente son hortalizas familiares que ahora agarraron los medios de comunicación social. Usted pide ahí y le llevan, no es propaganda, pero esa es una alternativa inteligente. Evita que usted vaya al mercado, evita que vaya al supermercado. Es una alternativa que nos dan. Entonces Dios da alternativas espirituales a su pueblo porque Él no quiere que usted como su hijo perezca. Él no quiere que usted no forme parte de aquellos que Él escogió en Cristo Jesús para morar eternamente con Él. Él quiere que el Salmo 23 se cumpla abierta, completa, total y absolutamente en cada uno de nosotros. Ahora estamos en casa, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos, junto a hogas de reposo nos pastoreará. No hay un lugar como la casa. Miren, hermanos, yo he ido a hoteles y a lugares muy cómodos, pero no hay como su casa. Yo he comido comidas en lugares diferentes, lugares, usted cree 4, 3, 5 estrellas, no sé cuántas estrellas habrán, pero comida muy sabrosa, muy apetitosa, pero no hay comida como de la casa. Entonces, por eso Dios dice, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque ahí tiene que empezar la restauración. La restauración no es en los templos, la restauración es en las casas, o sea, dentro de nosotros, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Acto seguido, arrepintámonos, reconozcamos en dónde hemos fallado. Yo sé que es difícil porque somos más tercos que mandados a hacer, pero es parte de la concupiscencia, es parte de la naturaleza humana. Pero qué bueno sería que todos regresáramos a la congregación reconciliados. La actitud impositiva de los padres y respetando la personalidad de los hijos, el irrespeto de rebelión de los hijos de no plegarse a la instrucción de los padres, no es más que porque no se usa palabra sabia. Dice, instruye sabiamente al hijo en tu camino, al niño, y cuando fuere adulto, o sea, cuando tenga que tomar decisiones radicales, decisiones necesariamente importantes en su vida, no se apartará de la instrucción espiritual. Fíjese, hermanos, que dice, arrepiéntete, o sea, considera tu condición, date cuenta. Yo he estado insistiendo mucho, hermano, y he estado recalcando que dentro de las casas es donde está la clave de la conversión. Nadie se convierte fuera de su casa. Esta casa primero y luego los primeros afectados son los miembros de la casa. Tan es así que Jesús dijo, id por el mundo, predicar el Evangelio. Primeramente Jerusalén,
Jerusalén es la casa conocida. Luego Samaria es la casa la casa que se adhiere. Lo último de la tierra es los lugares donde nos vamos a ir a trabajar, a desarrollarnos, a estudiar, a vincularnos. Pero cuando uno lleva definidas las posturas de casa, posturas de orden espiritual, tantas veces que hemos oído, ¿verdad? Que hay cosas que se maman en la casa. La educación y el respeto al adulto se mama en la casa. Las escuelas y las iglesias bien poco pueden hacer si no se replica la palabra que se predica en los púlpitos dentro de las casas. Es importante, hermanos, que entendamos. Vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, para que cuando vuelva el corazón de los padres a los hijos, haya una generación de gente justa. Esta generación justa, al ver los rebeldes, ¿quién es la generación justa? Al ver los rebeldes, ¿quién es la generación justa? Se van a plegar, porque dentro de ellos mora Jesucristo, mora el Espíritu Santo y mora el Padre. Pero hace falta que los justos evidencien su conducta, su postura. Esto va a ser un pueblo bien dispuesto para Dios. Cuando vino Juan el inmersor o Juan el Bautista, el tiempo era difícil. El tiempo era dificultosamente difícil. Si usted quiere, explicamos algunos versos del capítulo 23 de Mateo, para que usted vea cómo era de difícil. Lo que pasa que hay un dicho popular, ¿no? Hay un dicho popular que dice, no es lo mismo verla venir que estar con ella. Y yo le digo una cosa, a nosotros los cristianos nos tocó bailar con la más fea. Es un tiempo extremadamente difícil de un acomodamiento tan fácil un acomodamiento tan fácil de hacerlo. Veamos el verso, veamos Mateo 23. Mire pues, entonces habló Jesús, verso 1, a la gente y a sus discípulos, diciendo, oiga, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan, guárdenlo. Y ahí la palabra guarden no es la palabra tereo, no es la palabra filaxo. Hermanos de la congregación Monte Jericín, conocen los dos términos, la palabra tereo y la palabra filaxo. La palabra filaxo es una asociación emotiva, sentimental y afectiva con algo, pero que a la hora de vivir no la pongo por obra. Esto es la palabra filaxo. Aquí la palabra dice, así que todo lo que les dijeren los escribas y los fariseos, guárdenlo, o sea, tereo, pónganlo por obra, analícenlo, medítenlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen es totalmente adverso, totalmente difícil. Estamos a 10 minutos de terminar. Póngame atención. Mire lo que dice el verso 4. Porque los escribas, o sea, los religiosos de la época, digamos hoy, los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros y los evangelistas, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, que ellos no llevan. La ponen sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo las quieren mover. El tiempo de Juan Bautista era el tiempo de Mateo 23. El tiempo de los predicadores de hoy es el tiempo de Mateo 23. La gran cantidad de predicadores emergentes que han surgido acomodando, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, han hecho que la gente pierda la visión. Con estos medios de penetración tan importantes, creo que Dios los está permitiendo para que la palabra de verdad esté desplazando a la palabra de apariencia. Los medios de comunicación social están siendo usados por una serie de pastores yo no digo que no sean de Dios, no me meto a eso, pero son de carácter emergente, haciendo creer a la gente que una serie de cosas de carácter perecedero son las que Dios está buscando en nosotros. De ninguna manera. Él es nuestro pastor, nada nos falta, en delicados pasos junto a aguas de reposo nos hace descansar.
Él, por amor de su nombre, adereza mesa delante de nuestras adversidades, delante de nuestras dificultades. No son los argumentos humanos ni es provisión humana la paz que hay dentro de su casa. Esto es un fruto del Espíritu Santo. Dice que cuando Dios adereza mesa delante de nosotros es porque la vara y el cayado, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, nos infunden aliento, nos infunden respeto. Aunque estemos en dificultad, en valle de sombra de muerte, no tenemos mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren pues, hermanos, yo creo que Dios está permitiendo esto porque tenemos que, en los hogares, el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, levantar dentro de las casas habitacionales gente justa. La gente justa es la que hace exactamente lo que Dios le pide. Y lo que Dios pide no es gravoso, no es dificultoso. Lo que Dios pide más cuando el Espíritu Santo le inspira es de grande edificación interior. Es importante que entendamos, para que usted vea en el tiempo que predicó Elías, Primera de Reyes 15, 17, 18 y 19, los capítulos. Mire el tiempo en el que predicó, cuando vino anunciando corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, de los rebeldes a los justos, un pueblo dispuesto para Dios. Usted puede ver cuando vino Juan el Bautista predicando esto, Mateo 23. Ahí lo puede usted encontrar. En ese tiempo predicó él. Para que usted entienda en qué tiempo estamos predicando hoy los pastores, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4, inclusive el 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. En ese tiempo estamos predicando hoy los pastores, y si agregamos a esto la gran penetración de los medios de comunicación social, haciéndole creer a la gente que no importa cómo se encuentren, que Cristo viene y se lleva a la iglesia. No, hermanos, no es así. Dios está equipando a la gente para que entendamos que en nuestras casas habitacionales tiene que haber una plena reconciliación para que el pecado familiar sea arrancado, sea erradicado. Usted no quiere, mamá, ni usted quiere, papá, que sus hijos se pierdan. Usted quiere que todos procedan al arrepentimiento y que reviertan todas las conductas que no agradan a Dios. ¿Para qué? Para que la vida pecaminosa se vaya de las casas, que no se ponga por obra más en las casas, y entonces venga el refrigerio espiritual que todos merecemos vivir, porque Cristo Jesús ya venció a la muerte. Y si venció a la muerte, venció a todas las obras de la carne, y los temores nuestros se acabaron. Entonces, hermanos amados, en el nombre de Cristo Jesús, yo le suplico a usted que para que el Espíritu Santo, para que Cristo realmente habite en nuestras casas habitacionales, en nuestras casas como iglesia personales, tomemos en cuenta la palabra, analicemos la palabra, dejémonos de altanerías, dejémonos de prepotencias, dejémonos de autosuficiencias. Nunca se le olvide a usted que la palabra sin Espíritu Santo es letra muerta. Los cristianos estamos diseñados, porque ya no somos huérfanos, para que el Espíritu de verdad nos lleve al conocimiento pleno de qué es lo que Dios espera de nosotros. Él anhela enviar a Jesucristo a rescatar a un pueblo que la primera vez que vino por sus pecados, y ahora viene por ellos porque están ejercitándose como justos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y clamo misericordia a Dios por la salud de hermana Aura Marina, por la salud de hermana Pastora, por la salud de todos los miembros de Monte Jericín que están con dolencias físicas. Y declaramos y decretamos que Yahweh, nuestro Elohim, es nuestro sanador. ¿Qué pues diremos, hermanos amados, si eso es de nosotros, quién contra nosotros? Que la palabra de Dios hoy le lleve a usted, que usted sea el Elías de hoy, que usted sea el Elías de hoy, que usted sea el Juan Bautista de hoy, que usted sea el hombre lleno de Espíritu Santo de hoy, que pone reglón sobre reglón, mandamiento sobre mandamiento, para que le amanezca a la vida espiritual. Oramos, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu respaldo. Gracias, poderoso Dios, porque nuestra condición, Dios eterno, es una condición hasta ahora, Señor, difícil. Pero Padre, ayúdanos a andar en integridad. Ayúdanos a confiar en ti para no vacilar. Señor, si hay prueba en nuestras vidas,
Sondéanos, examínanos, Padre, hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque tus misericordias, Señor, está delante de nosotros en todo tiempo, y es mejor tu misericordia que la vida. Padre, nosotros en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que nos laves, que nos emblanquezcas, que nos purifiques, que nos refines, Padre, para que en nuestra inocencia, Señor, el día de tu venida, Padre, seamos hallados irreprensibles en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que Dios les bendiga, hermanos, y los llene a cada uno de los miembros de Monte Gerizim y a todo el cuerpo de Cristo, que lo llene del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Hasta mañana.